Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de estar en tu presencia. Señor, habla nuestro corazón, habla nuestra vida. Queremos escucharte, Señor. Sabemos que tú siempre tienes palabras para nuestros corazones. Edifícanos, Señor. Señor, tu Espíritu Santo es el único que da aliento de vida. Si tu Espíritu Santo ministra nuestra vida, toca esa semilla, las cosas son diferentes. Padre, recibimos de ti milagros, bendiciones, gracia, poder, unción, pero sobre todo santidad y el Espíritu de verdad. Sea tu nombre glorificado. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, estamos listos para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, ¿cuántos de nosotros vivimos experiencias extraordinarias en la vida? Yo recuerdo momentos cuando era niño que el llegar a casa, el estar al lado de mis padres, sobre todo de mi mamá, era un lugar de refugio, era un lugar de seguridad. Me sentía yo bien, valiente, ¿verdad? Mi estima estaba donde tenía que estar porque tenía yo la cobertura, la seguridad. Hoy quiero hablar sobre este lugar, el santuario. Estamos hablando sobre el templo y la iglesia. Pero hoy quiero ver el tema, el santuario, un lugar de esperanza. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 1, del verso 9 al 11. El santuario, un lugar de esperanza. Este capítulo primero, Samuel comienza con un relato extraordinario. Y podemos ver en el libro anterior es Ruth, donde vemos una historia de fe, de compromiso en medio de la tribulación. Pero Israel venía de un periodo que se llamaba de los jueces, donde por 300 años Dios había levantado líderes. En el capítulo 2, del verso 10 hasta el 23 de Jueces, habla sobre la actitud del pueblo, cómo iba a moverse, donde en total desobediencia a Dios, cada uno iba a tomar una perspectiva de su vida, cada quien iba a ser a su manera, y aún así lo dice el libro de los Jueces, que cada quien hacía lo que quería. Y en esos 300 años Dios tuvo misericordia de ellos, pero fueron un pueblo que venían de ser un conquistador, terminaron siendo conquistados. Un pueblo que tenía riqueza, terminaron en la pobreza. Un pueblo que había sido traído a la libertad, terminaron en la aflicción. Los 300 años donde se levantaban esos líderes esporádicos por el poder del Espíritu Santo para liberarlos, era una historia no grata. Solo en el libro de Jueces hay 2 citas, 2 momentos donde se menciona el santuario. Estamos viendo lo que es la iglesia, el templo, el santuario de Dios. ¿Qué significa? Del capítulo 20, que el libro de Jueces tiene 21 capítulos, el capítulo 20 empieza a aparecer el santuario, el lugar donde iban a adorar a Dios. O sea, el 90%, 95% del libro nunca menciona el santuario. Menciona que ellos levantaban holocaustos, clamaban a Dios, Dios los escuchaba, pero hasta ahí. Quiere decir que el santuario pasó a ser algo de último lugar. ¿En dónde estaba Dios? Ellos creían en Dios, pero en un Dios a su manera.
Se quiere decir que el libro de Jueces enseña un concepto de sincretismo, donde cada persona piensa el Dios a su manera. Y se han olvidado de la palabra de Dios, se han olvidado de lo que enseña la palabra de Dios. Por eso, en este periodo hemos regresado para estudiar y llevar cronológicamente qué es el santuario, qué es el templo, porque hay muchos conceptos que están siendo enseñados, absorbidos, y nos estamos sintiendo tan cómodos, pero cuando vamos a la palabra de Dios encontramos luz. La palabra de Dios es lámpara. ¿Cuántos alaban al Señor? Y quiero compartir con ustedes una historia asombrosa. Primera de Samuel capítulo 1 del verso 9 al 11 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto delante de Jehová de los ejércitos, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Como hemos dicho, imagínense, ¿quién no ha enfrentado crisis, necesidades? Nadie está exento de una necesidad. Las personas que tienen dinero, usted puede decir: bueno, yo quisiera ser millonario y no voy a tener problemas. No, sí va a tener un gran problema. ¿Cómo cuida esos millones? Va a ser un dolor de cabeza, porque ellos tienen que administrar los recursos. Puede haber una enfermedad, puede haber desafíos de la vida que no espera usted, pero siempre hay algo. Nadie está exento de ese algo. Me falta algo. ¿Se acuerdan la historia de aquel hombre que se acercó a Jesús, que era rico, y le dijo, y joven, ¿verdad? Y en su plenitud: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? O sea, estaba pensando: me falta la seguridad de la eternidad. Siempre nos va a faltar algo. Siempre va a haber algo que necesitemos. La vida es así. Nadie está exento de pasar por esa historia. Les comentaba que en el libro de Jueces solo hay dos momentos donde el pueblo regresó al santuario, donde el pueblo llegó al templo, donde el pueblo llegó al tabernáculo, donde el pueblo fue a ver al sacerdote, y era para reclamar, para decirle a Dios por qué los había olvidado, por qué los había entregado. Nuestra actitud cuando venimos a la casa de Dios, ¿cuál es? Hay preguntas, hay circunstancias en la vida, pero hoy vamos a aprender cómo esta persona llamada Ana fue al santuario. En la situación de ella la narra el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 8. Conocemos esa historia cuando ella, su aflicción en su vida era que no había concebido, no tenía un hijo. El marido la amaba, la atendía, la consentía, y en todo momento, fíjese, él le decía: no soy yo mejor que muchos hijos. Esto quiere decir, ¿qué mujer no quisiera un marido así? Que la atienda, que la lleve, que la traiga, que le dé todo. Yo he escuchado frases, ¿verdad? Una mujer no es para decirle qué necesita, es para decirle: aquí está. Oiga, qué lindo, ¿verdad? Que toda mujer sueña con él. Pues este hombre era así, pero dice la Biblia que a ella le faltaba ¿qué? Algo. ¿Y qué era lo que le faltaba? Un hijo. Ella quería un hijo. ¿Cuántos están aquí?
O sea, y esa situación traía aflicción a su vida. Cuando nos hemos dado cuenta que algo nos falta, hay aflicción. Se empieza la circunstancia de nuestra vida, empieza a ser visitada por muchas circunstancias que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu está atribulado. No hay cosa más tremenda, no hay enfermedad más crítica que ser atribulado en espíritu, ¿verdad? Que ser atormentado en nuestra mente, que tú te vayas a dormir y todavía sigues pensando el asunto, amén. Cuando la palabra de Dios nos habla que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, pero esa es la realidad. El salmista llegó a decir: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? O sea, hay momentos tremendos de la vida cuando empezamos a ver lo que me falta, lo que no tengo, lo que no he podido alcanzar. Nuestra vida empieza a ser avasallada, y más hoy cuando empezamos a ver los medios, ¿verdad?, que nos llegan y que anda en Dubái y que anda, y usted no ha salido nada más hasta Villahermosa llega. Y usted dice: pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo? Y usted, algunos dicen: pues yo por más que estiro, por más que hago, por más que me esfuerzo, no salgo. Amén. Eso atormenta la vida. Cuando uno empieza a compararse y a ver y a pensar. Esta mujer, eso la atribulaba. Aquel hombre tenía otra compañera. Y por eso la Biblia dice que nosotros debemos de tener a nuestra esposa en santidad y honor. No se vale de a dos, porque esos son los tormentos aquí, los problemas. El hogar era un caos, una tormenta había ahí, cuando había una comparación y había problemas muy serios. Amén. Aquella mujer no tenía paz. Y dice que año con año iban al santuario. Escuche, año con año venían al santuario. Era una persona que asistía, pero en el relato del capítulo 1, ella puede tener una esperanza cuando llega al templo, cuando llega al tabernáculo, cuando llega a Silo. Ahí aquel año iba a ser diferente. Yo te puedo preguntar, ¿qué esperas este año? ¿Será un año diferente o seguirás en lo mismo? Yo he aprendido en esta época que a Dios le gusta cortar las cosas, a nosotros nos gusta alargarlas. Dios, cuando interviene, hace las cosas así, las apresura. Amén. Cuando tú y yo estamos preparados. Pero si tú quieres alargarla, pues Dios nos respeta y dice: alárgalo todo lo que quieras. Y puedes venir al templo. Escucha bien esto. Puedes venir al templo, puedes estar aquí, y tú te puedes preguntar: ¿por qué y por qué? Porque hay actitudes y hay circunstancias que alargan lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. En este caso, esta mujer año con año subía, año con año subía, año con año subía. Pero ¿cuál era su actitud? Su aflicción era más fuerte que su fe y que su devoción. ¿Tu aflicción es más fuerte que tu fe, que lo que tú quieres hacer delante de Dios? Escuche bien esto, porque vean, en el santuario debemos de venir a encontrar la esperanza. No hay un mejor lugar para encontrar solución a nuestra vida, paz a nuestro corazón, milagros. Cuando tú entras aquí, ¿esperas un milagro? ¿Qué esperas cuando tú entras al santuario? ¿Esperas ver la mano poderosa de Dios transformando tu vida? ¿Cuál es tu perspectiva? Cuando uno está en el mundo puede ver unas cosas, pero cuando empiezas a conocer lo que Dios quiere hacer, tu perspectiva debe de cambiar, pero a pasos agigantados. Amén. Aquel año iba a ser diferente.
Aquel año aquella mujer subió como todos los demás años, pero dijo, este año es el año de mi milagro. ¿Cuántos alaban al Señor? Este año es el año de la respuesta del Señor. Este año es el año de ver lo que Dios va a hacer en mi vida. Amén. Tú debes de venir con esa perspectiva. Este es el año del Señor. ¿Y qué predicó Jesús? No predicó cuando salió en el capítulo de allá de Lucas, ¿qué dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, pero mencionó algo en las características de la unción. Este es el año agradable del Señor. Amén. O sea que tú estás en la temporada del Señor. Amén. ¿Por qué puedes ser salvo? ¿Por qué puedes tener un milagro? Porque Dios tiene misericordia y tiene poder. Usted tiene que entender a pasos agigantados la velocidad de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios. Amén. Aquella mujer se quitó el manto de la aflicción. ¿Dolía? Claro que sí, porque dice la Biblia que aquella mujer, en el verso 12 al 14, vemos cómo ella lloró, ¿verdad? Cómo ella se presentó. Era una aflicción, pero eso no detuvo a lo que ella expresó a Dios. En el verso 9 al 11 que leímos, aquella mujer dice que en medio de todo se levantó y entró al santuario como todos los años lo hacía. Pero aquel año ella dijo, ¿había amargura de alma? Cuando habla de amargura de alma, había una necesidad que no se había resuelto. Amén. Y la peor necesidad es la que está en el alma. Amén. Tú puedes tener necesidades físicas que las resuelves, pero ¿cómo resuelves las necesidades del alma? Aquella mujer dice que llora abundantemente, pero en medio de aquella oración hizo algo diferente. Tú vienes a la iglesia y oras, pides que oren otros por ti, pero ella marca aquel año algo diferente e hizo voto delante de Dios. Fíjese, ella hace un compromiso serio. El dolor, la situación que pasemos no nos limita a la libertad que tenemos del compromiso con Dios. Fíjese bien esto. Podemos tener un no compromiso o un sí compromiso. Amén. Por eso a veces nos perturbamos y dejamos de ver nuestro compromiso con Dios y nos cubrimos con lo que estamos pasando, lo que me está sucediendo, lo agarramos como una excusa para no tener un compromiso con Dios. Mire, hace unos días fui a la inauguración de un templo. Un amigo me dice, hemos esperado nuestro templo. Vino una lluvia, un mal tiempo les tumbó el templo y me dice, mira, logramos construir nuestro templo y te invito para que vayas a la inauguración. Y le digo, ¿cómo no? ¿Y a qué horas es? A las 9 de la noche vamos a inaugurar el templo. Escuche bien el culto. Bueno, pues allí estuvimos. Pero lo que más me admiró, todo muy bonito, el santuario y todo, cuando me dice uno de los amigos que me acompañó, un pastor, me dice, ¿ya te fijaste? El que está tocando el bajo, el bajista, no tiene la mano. Y yo lo había visto así como que, dije, ¿estoy viendo bien? O o no veo bien. El del bajo tocando, mira hermano, con el trunquito, acá sí tenía sus dedos, ¿verdad? Y la mano, pero aquí no tenía la mano y viera cómo tocaba el bajo, pero se oía, como decimos, rechulo, ¿verdad? Y nosotros, ¿cuántos alaban al Señor? Y dije, esto es lo primero que veo. Al rato me va a encontrar un baterista que no tiene mano y como la toca, pues no sé, algo va a haber. Pero por primera vez veo eso y digo, wow,
este sí está sirviendo a Dios. Hermano, que la circunstancia que pasamos no sea obstáculo para tener un compromiso con Dios. Debemos de evitar eso. Ni los endemoniados, escuche bien, tienen ese obstáculo. Y eso está bíblicamente. Cuando el Señor encuentra al endemoniado gadareno, dice que el endemoniado gadareno vino a Jesús y dice que estaba poseído por una legión. ¿Cuántos están aquí? Una legión, estamos hablando de 6,000 demonios. Amén. ¿Qué hace un demonio? No te pervierte, te corrompe, te aleja de Dios, te manda a las tinieblas, pero nunca te quita, escuche bien, la posibilidad de tomar una decisión de volver a Cristo. Porque ahí está. Dice que cuando Jesús llegó ahí, el endemoniado, en vez de alejarse de Jesús, ¿qué hizo? Vino a Jesús. Cuando nosotros nos alejamos de Jesús, es porque lo estamos decidiendo, aún sin estar endemoniado. Dios nos ha dado la libertad de obedecerle o de rechazarle, de comprometernos o no comprometernos. Amén. De vivir una vida sin servirle o una vida de servicio. Amén. Aquella mujer comprendió esto. ¡Wow! Lo que yo tengo no me limita a hacer un compromiso con Dios. Si tú esperas un año diferente, ¿cuál es tu compromiso? Por eso, a todas las personas que han venido ahora a la iglesia les hemos dicho, tu carta compromiso, porque nosotros entregamos una carta donde está firmada por el cuerpo ejecutivo, el cuerpo pastoral, y nos estamos comprometiendo a servirle, a orar por ellos. Pero ¿cuál es el compromiso de ellos para acá? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer la carta compromiso, que les quede claro. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu pasión por Jesús? ¿Qué decides? Que no sea tus limitantes, amén. ¿Se acuerdan aquel ciego que estaba mendigando, dice la Biblia, junto al camino? Y cuando oyó que era Jesús, gritó a Jesús. Y la multitud lo apabullaba, ¿verdad? Pero él gritaba más. Y cuando el Señor le llamó, ¿qué le fueron a decir? El maestro te llama. Pero dice la Biblia que él, cuando escuchó eso, el maestro te llama, ten ánimo. ¿Qué hizo? Soltó la capa y fue a Jesús. Su limitante no la siguió cargando, amén, sino él fue al Señor. Aquella mujer dijo, este año va a ser diferente. El templo es la oportunidad de esperanza, es la oportunidad de milagros. Cuando tú vienes aquí, ¿qué es lo que esperas en tu vida? Espera en Jehová, espera algo sobrenatural de Dios para ti. ¿Cuántos dicen amén? Mire, quizás no haya palabras para decirle al Señor, esto es lo que espero, porque eso pasó del verso 12 al verso 14. Vemos que aquella mujer oró largamente, dice la Biblia, oró, pero ¿cómo oró? Dice la Biblia que no habló, amén, sino era derramar su corazón. Tanto fue que dice que el sacerdote Elí, que estaba sentado ahí, dijo, esta está ebria, ¿verdad? Se pasó de copas. Yo me pregunto, dice, y hasta hay un refrán que dice que los niños y los borrachos dicen las verdades, ¿verdad? Porque ¿cuántos borrachos no llegaban al santuario? Borrachos, ¿verdad? Y Elí por eso cuando vio dice, esta es otra borrachita. Porque en su juicio cabal, si vemos el contexto de Jueces, no se acercaron. Amén. Solo cuando están embriagados llegaron. ¿Y a qué llegaban? A reclamarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted no ha visto personas ebrias o se alegran o son pleititos o reclaman, ¿verdad? Puro pleito se vuelve la cosa. O salen historias antiguas, lo que me hiciste, lo que no me hiciste, y es un problema. Mejor, hermano, ay, no, ahí nos vemos.
¿Cuántos están aquí? Por eso cuando Elí ve aquella escena dice, otro borracho más. Otra persona que viene a reclamarle a Dios. Hoy Dios está viendo quienes asisten al templo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Vienes embriagado? ¿Cuál es tu actitud delante de Dios? Por eso aquel hombre, muchos dicen, Elí se equivocó. No, es que los que llegaban eran para eso. O sea, la mayoría de las personas, por el contexto de todos los 21 capítulos de Jueces, se olvidaron de Dios. Dice que hacían lo malo, levantaron sus altares, ofrecían holocaustos en sus allá aparte, lo que Dios les había dicho que no hicieran, lo hicieron. Agradecían, dizque a Dios a su manera, habían pervertido la forma de adorar a Dios. Amén. Por lo tanto, cuando Elí vio aquella situación, dijo, otra vez lo mismo. Pero Elí la reprende, ¿verdad? Y le dice, oye, mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Eso es en el verso 14. Digiere tu vino, o sea, ya, bébete algo para que se te pase la borrachera. Oiga, esa expresión, digiere tu vino, ¿sabe qué? Dice, implica que llegaban a pasar la borrachera o la cruda. Así se dice, ¿verdad? La cruda realidad. Ahí pasaban. Oiga, bueno, en la borrachera hay pleito y alegría, pero en la cruda hay dolor de cabeza, problemas. ¿Cómo vienes a la casa de Dios? Mire, hermano, estoy haciendo una figura. Nuestra vida es asolada por muchas cosas, pero aquel hombre de Dios le dice, ya, por favor, tómate algo, aunque sea un vaso de agua, y que se acelere la ebriedad que traes. Ven a la sobriedad. Cuando estés sobrio, ven. Amados hermanos, la vida nos embriaga. Amén. Por eso, una de las recomendaciones del apóstol Pablo decía, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes sed que llenos del Espíritu Santo. ¿Usted es lleno del Espíritu Santo? Porque si tiene al Espíritu Santo, le va a guiar. Mire, si hay algo que va a enfrentar la iglesia, por más tétrica que esté la situación, es el respaldo del Espíritu Santo en la vida. Hoy más que nunca se necesita tener la llenura del Espíritu Santo para caminar cada paso que damos en este mundo en tinieblas. El Espíritu Santo será nuestra única seguridad, nuestro único respaldo. Él será nuestro atalaya en este último tiempo. Aquella mujer, ¿verdad?, le da las razones. Fíjese que aquella mujer responde con amabilidad, responde a pesar de todo, le dice, le aclara. Ella con humildad explica la situación. Eso está en el verso 15 al 16. ¿Cómo responde usted ante la situación? Amén. Usted es humilde. Si hay algo que Dios no... hermano, yo soy manso, pero no soy menso. A veces decimos, yo no me dejo. Y aquí una hermana aquí dijo, ¿verdad? A veces me bajo de la cruz. Se me quita lo cristiano, pastor, así de fácil. Imagínense, aquella mujer es malentendida, vamos a suponer. Aquel hombre, por lo que vivía, por lo que le estaba pasando, digo, otra vez lo mismo. Por eso, con esa autoridad se lo dijo. Y ¿sabe qué? Aquella mujer con humildad. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios exalta a los humildes y a los soberbios mira de lejos. Usted tiene el principio de humildad. Amén. Usted tiene el principio de humildad, porque dice la Biblia que aquella mujer del verso 15 al 16 le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer que atribulada de espíritu, no estoy ebria, estoy atribulada de espíritu. Qué tremendo está eso. Fíjese, entre un atribulado y un borracho no hay nada de diferencia. Se ve lo mismo. Amén.
Pero aquella mujer supo hablar. Fíjese que no tenía palabras para orar, porque dice que no mencionó ninguna palabra, amén. No hablaba, no se le entendía el diálogo, porque su situación era, ¿cómo le decía a Dios su carga? Ahí hay momentos donde el Espíritu, esa es una palabra muy interesante, cuando hablamos en lenguas, es el Espíritu ministrando a Dios y es el mensaje del alma, la necesidad del ser de la persona diciéndoselas a Dios. Cuando no hay palabras para decirle a Dios lo que necesitamos, lo que nos urge, el alma clama a Dios. Amén. El alma empieza a ser ministrada por el Espíritu y el Espíritu empieza a interceder y a hablar. Así dice la Biblia, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. O sea, es un lenguaje profundo del corazón, de lo más interno. Aquella mujer le dijo: esto es lo que me pasa, no he bebido vino, no estoy embriagada, sino que mire lo que dice, sino que he derramado, ¿qué derramó? Mi alma delante de Jehová. Ha venido a derramar el alma, ha venido a ofrecer el espíritu, porque el espíritu quebrantado, el Señor lo transforma. El alma sedienta, mi alma tiene sed ¿de qué? De Dios. Vendré y me presentaré delante de Dios. ¿Usted tiene sed de Dios? ¿Tiene necesidad de Dios? ¿Está satisfecho con el culto de hace un mes? No, yo todavía me quedo. Fíjese, mi alma tiene sed de Dios. Amén. Aquella mujer con humildad le explica la situación. Cuando escucha eso, el hombre de Dios le da una palabra. El sacerdote le declara una palabra. Aquel hombre era un hombre de autoridad. Aquel era un hombre de Dios. Amén. Aquel era un hombre que estaba consagrado todos los días de su vida para honrar a Dios. Dios tenía una conexión especial con él. Qué hermoso es cuando hay hombres, personas, seres humanos que tienen la unción y la gracia de Dios. Porque entonces aquel, sin titubear, le dio una palabra. Mire, en el verso 17, Elí respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ve en paz. Oiga, ¿cuántos quieren salir con la paz de Dios y la respuesta de Dios? Amén. Yo me admiro de la autoridad del Señor. Cuando un hombre de Dios tiene autoridad, una mujer de Dios tiene autoridad, suelta la palabra. Amén. Mire, el otro día tengo un amigo empresario y me dice, escuche esto con mucha atención. Fíjate, dice que hace muchos años mi pastor era un hombre de fe, ya está con el Señor. Y me gusta platicar con ese amigo porque yo conocí a ese pastor, un hombre de Dios, ungido por Dios. Entonces me gusta que él me cuente anécdotas como siervo de Dios, su perspectiva. Y siempre que saludaba yo a ese pastor, siempre tenía una palabra poderosa para mí. O sea, no una locura, tenía una palabra de sabiduría, de Dios, de ciencia para uno. Y yo era un joven y él siempre me brindó su amistad. Y dice, fíjate que pasé por mi pastor y cuando iba, le digo, pastor, tengo un negocio, pero ore, tengo un negocio, mire, que se me dé el negocio, que se me dé, por favor. Y le dijo, extiende tu mano. Y dice que él extendió la mano. Yo iba manejando, fíjese, su camioneta, con una mano manejaba y con la otra le extendía, extiéndela. Y dice, yo oí la voz del siervo, extiende la mano. Entonces dice que el pastor le puso, Señor, y el hombre con la mano extendida, Señor, soy tu siervo, haz el milagro, se ha hecho el milagro, que se dé el negocio.
en el nombre de Jesús será hecho. Y él dice, sí, Señor, alabado sea el otro. Cuando de pronto dice que siente que algo le toca la mano, y dice, pero recibo la 10ª. ¡Ey! Él se espantó. Oiga, pastor, pero si no, antes que cambies. ¿Cuántos están aquí? Mi pastor me enseñó eso. ¿Cuántos esperan milagros? Y yo le dije, pero pastor, ay, ¿por qué está jugosito la 10ª? Porque era un negociazo. Me sorprendió mientras yo hablaba en lenguas por acá, porque he declarado la palabra y la palabra se cumplirá. Escuche bien esto. Dice, mi pastor era un hombre de fe. Y yo cuando veo los evangelios, cuando la gente llegaba a Jesús, sé sano, sé limpio, sé libre. El Señor no hablaba, altísimo, soberano, tú que estás más allá en los cielos, hermano, se muere el cliente. Hay poder, amén. Usted tiene que tener fe y autoridad. Hoy tú te tienes que levantar y en fe creyéndole a Dios, amén. Por eso Elí no tardó, no sacó un mensaje de 1 hora y es que para que agarre ánimo, aquel hombre le dice, ungido por Dios, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Oiga, con esa palabra tan sencilla, bueno, vuelvo a Naamán, ¿verdad? ¿Qué quería Naamán? ¿Se acuerdan cuando Naamán llegó con pompa y todo? Dice que venga y me atienda, me reciba. ¿Y qué hizo Eliseo? Le mandó al siervo, dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Eso fue todo el mensaje. Esa fue toda la palabra. Ay, hermano, es que yo quiero que usted haga esto, que usted haga el otro. Recibe la palabra, créela. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque para el que cree, todo le es posible. Una mujer dijo, dame una migaja y eso me basta. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dijo el Señor, wow, tanta fe. No he hallado tanta fe como esta mujer. Naamán, alguien le tuvo que decir, oye, haz eso. No es cosa difícil, nada más sumérgete 7 veces y el milagro se dio. Hemos aprendido a orar corto y poderosamente. Nuestra perspectiva tiene que cambiar a pasos agigantados. Amén. Porque Dios le gusta responder a tus oraciones. La Biblia dice que aquella mujer cuando escuchó aquello, ¿qué hizo? Dice, verso 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Eso fue todo lo que le dijo. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Acaso no es Dios poderoso? ¿Acaso no es un Dios de milagros? Aquella mujer cuando escuchó la palabra del siervo, ¿qué hizo? La agarró, ¿verdad? La tomó y dijo, he hallado gracia. La palabra, he hallado el favor de Dios. Tengo el favor de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú tienes el favor de Dios. Ah, sí, pastor, ya lo sé. No, confiésalo con tus labios. Pídele al Espíritu Santo que te lo revele. Y cuando hablo de revelación es que sea parte de tu espíritu, de tu alma, de tu corazón. Yo tengo el favor de Dios. El favor de Dios está sobre mí. Amén. El favor y la misericordia de Dios. Por eso hay un texto que me dice, y veré la bondad de Dios. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes. Señor, gracias porque eso me enseña. Tu favor y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. ¿Dios acortó el tiempo? Sí. ¿No es Dios de esperanza? Fíjense que cuando ella dijo, he hallado gracia, ¿qué pasó? Comió y nunca más estuvo triste.
se quitó. Su panorama cambió. O sea, tuvo la revelación de Dios en su vida. Tuvo la libertad y nunca más la afligió aquello. La Biblia dice que al año tenía un hijo. ¿Cuántos años estuvo esperando? Cuando Dios interviene y da la palabra, el tiempo que hace se acorta. ¿Cuántos están esperando un milagro de Dios? Cuando tú vienes a la casa de Dios, esté listo para recibir el milagro del Señor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, porque al estar en tu casa, tú nos permites ver tu bendición. Tú nos permites ver tu poder y tu gracia. Tú nos permites conocer tu favor. Señor, ¿cuál es la situación de tu pueblo, de cada corazón, de cada creyente? Solo tú lo sabes. Pero hoy, Señor, ¿cuál es la actitud? Hoy tenemos el poder, la presencia, la administración del Espíritu Santo. Levántate. Así como aquel hijo pródigo dijo, me levantaré e iré. Y aquel joven se levantó y la gracia de Dios lo visitó. Hoy tú estás delante de la presencia de Dios. Hoy tienes la oportunidad de entrar al santuario y ser bendecido con el favor de Dios. Tu situación puede cambiar porque has llegado al mejor lugar donde hay esperanza, donde está el favor de Dios, donde está los méritos del Señor Jesús. Han hecho todas las cosas para que tú puedas entrar confiadamente. En Él hay milagros, en Él hay sanidad, en Él hay bondad. ¿Cuántas cosas? El favor de Dios, la misericordia del Señor está sobre tu vida. Habla con el Señor. Señor, he oído tu palabra. Creo a tu palabra. Señor, quita mi carga. Te doy permiso que quites mi carga. Te doy permiso que intervengas en mi vida. Te doy permiso, Señor, que entres en lo más profundo. Hazme una cirugía. Hazme un trasplante. Señor, pon tu palabra de poder sobre mi vida. Y Señor, cambia los próximos años. Si tú lo dices con toda sinceridad, no necesitas tardar mucho. Aquella mujer dijo, sí, he hallado gracia. Y el milagro fue hecho. No te vayas solamente con la escuchar y con la promesa. Toma el milagro. He hallado el favor de Dios. Dios quiere hacer algo sobre mi vida. Señor, limpia los corazones, limpia las mentes, restaura nuestra comunión contigo. Señor, restaura nuestro estado de hijos de Dios, herederos y coherederos del reino de los cielos. Padre, porque tú eres un Dios poderoso y porque Jesucristo, tu Hijo, dio su vida en rescate de muchos, tenemos la oportunidad de disfrutar de las riquezas de su gracia. Padre mío, visita a cada persona que en este momento está diciendo esto. Señor, abro mi corazón, tomo por la fe mi posición, el estado de hijo de Dios. Y tú, como mi Padre, ministra mi vida a cada momento, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso. Tienes el derecho de mi vida, de mi corazón. Señor, los próximos años, los próximos días sean días de bendición. Padre,
entrego lo que soy. Señor, gracias porque hasta el día de hoy me has guardado. Has tenido misericordia de mí, pero los próximos días, saliendo de aquí, Señor, en este momento, quiero que me acompañes. Acorta el milagro. Dígale, acorta el milagro. Acorta el milagro, Señor. Pueda ver yo más rápido el milagro. Señor, yo pueda contemplar y pueda adorarte. Señor, porque tú tienes poder. Haz el milagro, Señor, sobre tu pueblo. Haz el milagro, Señor, y que tu pueblo sea ministrado, bendecido, libre. Señor, pon tú la semilla de fe, la semilla de poder, la semilla de gracia. Pon tu Espíritu Santo sobre nosotros y que podamos transitar los próximos años bajo tu unción, bajo tu poder y tu gracia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.